En la tercera sesión de la serie titulada De Reino a Imperio. Diga conmigo, de reino a imperio. La palabra de Dios es muy clara en razón del propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios desea que nuestra vida sea semejante a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y eso precisamente es uno de los deseos que están en el corazón de Dios, y es que nuestra vida siempre vaya a más. Por ese motivo es que a lo largo de las conferencias pasadas hemos aprendido un sinfín de principios que no solamente nos van a ayudar a seguir avanzando en nuestro desarrollo espiritual, sino que al aplicarlos podremos tener las bases que nos ayuden a continuar prevaleciendo ante los momentos de adversidad. En tiempos de escasez, en situaciones de estrechez, independientemente cuál sea la circunstancia por la cual atravesemos, nosotros podamos prevalecer. Hemos visto aspectos tan importantes como son el participar de una misma visión, la importancia que tiene el compartir el espíritu, el valor que debemos de darle al consejo y lo que debemos hacer cuando descubrimos que algo en nuestra vida está usurpando un lugar que no le corresponde. También hemos aprendido que en momentos de transición es de gran valor ser guiados por el Espíritu de Dios para entonces establecer alianzas que lleguen a nuestra vida con el deseo de que seamos prosperados y no con la finalidad de obtener un beneficio personal y egoísta. Hemos hablado también sobre la importancia que tiene la unción en la vida de aquellas personas que están llamadas por Dios hacia un destino específico, porque solo de esa manera podrán alcanzar su destino en el Señor. E hicimos también un fuerte énfasis en que una sola palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestra historia y alterar nuestro destino. Hablamos sobre el valor que tiene el atesorar las promesas que Dios nos ha dado en la intimidad y la importancia que tiene el presentarlas ante Él cuando el Espíritu Santo así nos impulsa. Hablamos sobre el valor de las personas clave en los lugares estratégicos y el valor que debemos de darle a todo cuanto hacemos. Esto es lo que hemos aprendido ya en 2 sesiones de Reino e Imperio, y hoy estamos a punto de arrancar en la tercera. Así que por favor vaya ahí a primer libro de Reyes, colóquese en el capítulo 1 y vamos a darle lectura al verso 53. Y dice la palabra de Dios de la siguiente forma: acto seguido, el rey Salomón mandó que lo trajeran. Cuando Adonías llegó, se inclinó ante el rey Salomón y éste le ordenó que se fuera a su casa. Vamos a hablar un poco acerca del contexto. En el contexto, Adonías es un hombre que aspira a tener la corona del reino de Israel. Y este hombre se confabula con el jefe del ejército de Israel y con el jefe de los sacerdotes. Tanto Joab como Abiatar son seducidos por su salamería, sus promesas, y finalmente esos se unen a él en un complot para derrocar a David y establecer su propio gobierno. Algo que debemos de tener presente es que una vez que el rey David dicta quién ha de ser su sucesor, entonces Adonías se encuentra a los ojos de todos aquellos que le rodean como un hombre que ha traicionado a la corona. Y ahora, una vez que él se ha visto a sí mismo como un traidor, le exige a Salomón que le jure que no lo matará. En el verso 51 dice la palabra de Dios cuál fue la actitud de Adonías. No faltó quien fuera a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo de su majestad y está agarrado de los cuertos del altar. Ha dicho: quiero que hoy mismo jure el rey Salomón que no condenará a muerte a este servidor suyo. Algo que debemos de tener presente es que en la vida y en los procesos de transición y cambio, nuestra estabilidad será puesta a prueba ante los ojos de los demás. Siempre la estabilidad en un proceso de cambio va a ser aquello que determine si alcanzamos o no nuestros objetivos.
Muchas personas hoy día quieren tomar decisiones en inestabilidad emocional, inestabilidad espiritual, inestabilidad financiera. Y cuando toman una decisión abrupta a causa de su inestabilidad, lo que les sobreviene es el fracaso. ¿Cuántas veces usted ha tomado una mala decisión? ¿Y cuántos de ustedes son lo suficientemente honestos como para decir: no la tomé en el momento que debí tomarla? Me apresuré. Estaba en un momento en el cual tenía muchas ideas, muchos pensamientos, muchas cosas en mi sentir, y entonces tomé esa decisión. Está un ambiente de cierta inestabilidad en Israel, porque David ha decretado: quien habrá de sucederlo en el trono es Salomón. Y no solamente eso, le dio su burra, compartió su unción y ahora hizo que se sentara en su trono. Entonces Adonías se encuentra en un papel al cual nadie le gustaría estar, como un traidor. Y Adonías, en medio de todo ese caos en el que se encuentra, él quiere que Salomón tome una decisión. Pero algo que debemos de saber es que Adonías no solamente quería preservar su vida. Adonías era un hombre muy estratega. Adonías era un hombre que sabía bien cuál era el siguiente paso a dar. Así que cuando él le manda a decir a Salomón que debe de jurarle que no lo va a matar, Adonías está probando a Salomón en cuanto a la firmeza de su carácter. Adonías quiere darle un mensaje a todo Israel de qué es capaz de hacer aquel a quien han escogido por rey. Quiere mostrarlo como un tirano. Quiere mostrarlo como un hombre que no responde a la razón sino al impulso. Porque lo que hubiera hecho Adonías estando en el lugar de Salomón era matar a Salomón. Muchas personas en la vida te van a juzgar de hechos que ellos, estando en tu lugar, harían. Por eso te acusan, porque estando con las mismas oportunidades y en el mismo lugar que tú estás, harían aquello de lo cual a ti te acusan hacer. Adonías temía por su vida, porque él sabía que si él hubiera sido respaldado por David para tener el reino, él hubiera matado a Salomón. Pero ahora no solamente quiere preservar su vida, quiere enviarle un mensaje a todo Israel de cuál es el calibre de hombre que los habrá de gobernar. O sea que no se le va una a Adonías. Por este motivo es que le urgía que Salomón decretara. Un hombre prudente jamás va a tomar una decisión en base a una emoción. Así que encontramos ahora a Salomón en una situación que requiere de una urgente intervención. Pero algo que debemos de tener presente es que nada en esta vida nace siendo urgente. Nada en esta vida nace siendo urgente. Si algo se convierte en urgente es porque cuando era importante no se atendió. ¿Alguna vez usted ha expresado esto? Es que me urge. Es que cuando era importante no lo atendió. Le urge a Adonías una concesión del rey, pero cuando era importante, cuando era el momento de darle su respaldo a aquel que sabía en cuyo corazón de David estaba, no lo hizo. Entonces fíjese cómo es que este hombre comienza a estructurar una forma en la cual poder enviar un mensaje sin palabras. Salomón nos da un ejemplo claro de cómo es que debemos de actuar ante aquellas situaciones que de repente llegan a nuestra vida y pretenden desestabilizarnos. Y esto es actuar con prudencia. Va a haber situaciones que van a llegar de repente a su vida y requieran de que usted tome una decisión urgente. Por eso a muchas personas las fraudulentan, por causa de la urgencia y los intereses equivocados. ¿De cuántas personas no hemos sabido que reciben una llamada de extorsión? Papá, me acaban de subir al carro, depositan y luego caen en cuenta que ni hijos tienen. Pareciera ser chistoso, pero ¿cuántos de nosotros, al estar expuestos bajo presión, actuamos muchas veces sin pensar?
No somos prudentes para tomar una decisión. He sabido de congregaciones a las cuales las han desfalcado, porque personas llaman y tienen el nombre del pastor, todos sus datos, y le dicen: pastor, le están haciendo llegar una ayuda para toda su congregación desde Estados Unidos, 5 trailers de despensa solo para su iglesia, pero ahorita aquí en la aduana me tienen detenido, así que deposíteme 15,000 pesos y rapidito se los llevamos. La ambición, la falta de prudencia nos lleva a cometer actos de los cuales el día de mañana nos arrepentimos. Así que diga conmigo: en tiempos de transición no existe mejor aliada al promover los cambios que la prudencia. En los tiempos de transición, si algo te va a dar estabilidad, es hacer las cosas con prudencia. Yo tengo un dicho, y ese dicho es: si vas a mover la barca, muévela de tal modo que sean los menos los que se te caigan. En todo cambio siempre habrá gente que no quiera continuar con la visión. En toda propuesta de crecimiento siempre habrá personas que no estén dispuestos a salir de su zona de confort. Por este motivo es que hacemos cambios con prudencia, para que sean los menos los que se caigan de dicha visión. Esto lo considero como una de las piezas más importantes en el desarrollo de una visión, porque cuando eres prudente le das continuidad a lo ya logrado y te fortaleces. Escuche: cuando eres prudente le das continuidad a lo ya logrado y te fortaleces. El problema con muchos administradores, directores, líderes, etcétera, es que cuando toman un lugar comienzan a hacer cambios imprudentes y algunos innecesarios, para encontrarse después de un tiempo nuevamente comenzando de cero. Y si nosotros habremos de avanzar y buscar no solamente crecer, sino establecernos, consolidarnos y trascender, necesitamos ser más prudentes. Dile al que tienes a tu lado: tú necesitas ser prudente. La prudencia es aquello que te va a permitir a ti poder ver las cosas con calma, con frialdad, y entonces determinar qué es lo que en realidad te conviene. Salomón se encuentra con una situación especial. Adonías es hallado traidor y le está exigiendo una respuesta para él: júrame que no me vas a matar. Así que Salomón, que es un hombre prudente, se lo parafrasea de esta manera, y ahorita vamos a ver una aplicación tremenda a esto: no depende de mí tu castigo, depende de ti. Aquellos que llevan más de 10 años en la iglesia, ¿a cuántos de ustedes en alguna ocasión lo suspendieron por 6 meses, por 10 meses, por 1 año o por 2 años? ¿O a cuántos de ustedes supieron de cosas así? No puede ministrar porque está suspendido por 3 semanas. ¿Qué forma tan más incorrecta de poder ejercer la autoridad? Porque el tiempo no te habla nada del corazón, y tenemos que aprender a evaluar y a juzgar las cosas desde donde se originan y de donde surgen las malas cosas, los malos pensamientos, los malos deseos. Es en el corazón. Así que si yo tengo un problema de rebeldía en mi corazón, ese problema no se va a salir en 2 años de mi vida. Ese problema no se soluciona con 6 meses sentado en una banca. Ese problema no se soluciona poniéndome al frente de una congregación y diciéndole a todos: pequé, perdónenme. Ese problema está dentro del hombre.
Así que un rey sabio juzgará desde el origen de aquello que originó lo malo, el corazón. Por eso Salomón no le dice: tu disciplina constará de 3 años fuera de mi presencia. Salomón le dice: si demuestras que eres un hombre de honor, no vas a perder ni un solo cabello de tu cabeza. Pero si se te sorprende en alguna maldad, serás condenado a muerte. Muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia fueron marcadas por disciplinas que no pretendían restaurar, sino simplemente castigar una acción. Y hay una enorme diferencia entre lo que es disciplinar a un miembro del cuerpo de Cristo y castigar. En la iglesia no debería castigarse. Disciplinar es el arte de devolver las fuerzas perdidas a aquel en cuya disciplina se ejercita. Pero castigar es simplemente señalar un error, avergonzar, desacreditar y olvidar. Muchos ministerios que en algún momento podrían haberle ofrecido algo muy bueno a la presente generación, ya no se levantaron después de un castigo. Durante un año no vas a ministrar. ¿Dónde está entonces su restauración? ¿Dónde está entonces esa visión de liderazgo, de llevar a la gente a un nivel más alto, así como Cristo quiere con nosotros? Salomón le responde con prudencia a Adonías: no te digo que no, tampoco te digo que sí. Todo va a depender de ti. Cuando nos encontramos en situaciones en las cuales la iglesia enfrenta conflictos, pecado o cualquier otra circunstancia que requiera de la intervención de la autoridad, siempre debemos estar seguros que la autoridad es para nosotros nuestra ventaja. Muchas personas prefieren vivir sus vidas a medias por causa de no tener una autoridad en su vida. Y como Adonías, hacen simplemente aquello que en su corazón les parece mejor. Es importante que notemos que Salomón no toma una decisión por impulso. Él podría haber hecho como muchos de nosotros: me la hizo, me la paga, me va a conocer. Pero él entendió que al estar ocupando el trono de David, venía a representar a David. No se hablaba ahora simplemente de él, sino era el hijo de David. Entonces no podía tomar decisiones como cualquier otro podría haber tomado, simplemente por revancha, simplemente por desquite. ¿Cuántas veces nosotros no estamos tomando decisiones así? Por impulso, por revancha, por lo que en el momento sentimos. ¿Y sabe una cosa? Usted debe de saber que un hombre sabio, cuando me refiero a un rey sabio, usted aplíquelo a usted en autoridad en su casa, en su lugar de trabajo, en el ministerio que Dios le ha dado. Un rey sabio siempre tomará decisiones no basado en su experiencia ni en su mucho entender, sino que buscará que esa decisión sea una extensión de su buen juicio, y al ejecutarla con ella prevalezca la justicia. En otras palabras, cuando Adonías estaba ante Salomón, lo importante no era Adonías. Y eso es algo que quiero que entiendas. Cuando enfrentamos un problema en la iglesia, lo importante no es el problema. Lo que está en juego es el nombre de la iglesia. Lo que está en juego es el nombre del liderazgo al que representamos.
Muchos de nosotros no tenemos prudencia. Todo cuanto se nos comunica, así lo comunicamos. Le estás dando información a quien no debería tenerla. Y al hacerlo así te vuelves vulnerable ante aquellos a quienes te expones. Deberíamos de ser prudentes para saber qué se me dijo a mí en estrecho. El pastor me comentó esto. ¿Será prudente que yo ponga un altavoz y lo diga? Ya me dijeron. ¿Soy esa clase de hombre prudente o mujer prudente? Necesitamos nosotros aprender a ser prudentes si queremos trascender. La prudencia algunos la considerarían como inactividad, pero la prudencia es una actividad con estrategia, que es la gran diferencia. Estamos abordando nuestros problemas familiares, problemas ministeriales, problemas financieros con estrategia o como las circunstancias me lo están dictando. De acuerdo a la necesidad, solo quitando un vidrio de una ventana para colocarlo en otra. O tengo una estrategia, un plan de cómo voy a abordar la situación que estoy viviendo. Antes de que continuemos leyendo hacia el capítulo 2, déjeme decirle que hay personas en nuestra vida que estarán a nuestro lado de forma eventual, otras de forma temporal, y otras más llegarán para quedarse con nosotros de por vida. Lo más importante de cada relación es que aprendamos no solamente a identificarlas, sino también a obtener de ellas aquello que nos pueda servir de ventaja para enfrentar la vida. Todos quisiéramos humanamente tener relaciones permanentes. Acabo de conocer a fulanito, a fulanita y quisiera que fuera mi amigo para siempre. Pero la realidad es que en las relaciones humanas esto no sucede. Hay personas que van a llegar a tu vida de forma eventual. Algo los conectó contigo, ambos resultaron beneficiados y la relación se terminó. Otras personas estarán contigo a través de los procesos de forma temporal. Estoy atravesando por esta situación en mi vida. Y mientras que yo soy restaurado, mientras que yo soy nuevamente fortalecido, estaré en esta congregación. Y después se va a su lugar de destino donde Dios le quiere. Y hay quienes han llegado para quedarse. Y así en tu vida. Pero lo importante de todo esto es que no solamente aprendamos a identificar qué terreno estoy pisando en cada relación, porque cuando pensamos que todas las relaciones son permanentes, cuando llega la ruptura, no lo podemos solventar, no lo podemos suplir, no podemos superarlo. Por eso es bien importante que nosotros tengamos discernimiento para aprender a poder evaluar cada relación en nuestra vida y obtener de estas aquello que nos pueda servir de ventaja para enfrentar la vida. La persona que tienes a tu lado, la persona que está detrás de ti, la persona que está delante de ti, tiene algo que si tú lo logras extraer, te ayudará para tu vida. Puede ser experiencia, puede ser consejo, puede ser una oportunidad. Pero es importante que consideremos esto. Así que ahora sí, vamos a leer. Primero de Reyes, capítulo 2. Y dice la escritura: David ya estaba próximo a morir. David está consciente del momento en el que se encuentra. Y David sabe que está muy cercano a la muerte. Así que si de algo debe de asegurarse, es que a su muerte
en lugar de que exista en Israel caos, haya estabilidad. En lugar de que exista incertidumbre, haya paz. Y para esto, él llama a su hijo Salomón, ahora rey de Israel, para declararle la forma en la cual debe aprender a navegar las aguas de la inestabilidad. A continuación, David le va a dar sus joyas al siguiente rey. No son cosas que se escriben en las crónicas. No son cosas que se cuentan como una ilusión, como un deseo. Son cosas que se transmiten persona a persona. Pero eso solo lo da el tiempo y la intimidad. El tiempo y la intimidad. Va a haber personas que de mis labios jamás obtendrán una joya para su vida, porque no tienen tiempo conmigo ni la intimidad. Y hay personas a las que tantas joyas les das que ni cuenta se dan, ya les es común, por el tiempo y la intimidad. Entonces, David está a punto de soltar una de las cosas más contundentes que traerán estabilidad para el reino de Salomón. Y David quiere que Salomón aprenda a navegar por las aguas de la inestabilidad y los problemas que pudieran seguir con personas que pueden afectar los intereses del reino. A David le preocupa que las cosas en el reino se pongan difíciles, porque todavía vive Adonías, porque Joab se confabuló con él y Abiatar le dio su respaldo. Entonces David, sabiendo que él ya va a morir, le habla a Salomón y le dice: David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Lea conmigo: cobra ánimo y pórtate como un hombre. La primera instrucción que David le da a Salomón es: cobra ánimo y pórtate como un hombre. Es tiempo de que dejes de pensar como un junior. Madura. Tú no vas a poder enfrentar la vida esperando que de todo lo que hagas otro te venga a sacar del problema. Tú no vas a poder enfrentar la vida ni poder adquirir de ella todo lo que Dios te dé si tú a cada decisión estás esperando que alguien la respalde. Te vuelves irresponsable de tus propias decisiones y para todo encuentras un responsable o un culpable. Una persona así no tiene el calibre de alguien que puede estar en autoridad. Entonces encontramos a David diciéndole: la clave de que el reino vaya en aumento es que tú dejes de sentirte un junior. Es de que sigas pensando que tienes a tu papi que todo te va a resolver. Es tiempo de que te comportes como un hombre y adquieras responsabilidad y que tengas la actitud correcta para vivir la vida. Por eso es la expresión cobra ánimo. Ten la actitud correcta. El reino no debes de verlo como una pesada tarea, debes de verlo como una oportunidad. Tu labor de autoridad como padre, como jefe en empresa, no deberías de verla como una carga. Tu ministerio deberías de verlo como una oportunidad y tener la actitud correcta. Muchos ministerios se vienen abajo porque la gente deja de tener la actitud correcta. En su corazón sigue diciendo que ama a Dios, pero sus actitudes los alejan del destino al cual Dios les llamó. Entonces, lo primero que David quiere
es que Salomón adquiera responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Muchas personas actualmente no están trascendiendo en sus lugares de trabajo, en sus hogares o en la misma iglesia, porque viven bajo la ley del menor esfuerzo. No son personas que deseen la responsabilidad. Son personas que prefieren jugar o tener actividades que en realidad no les demanden ningún esfuerzo o sacrificio. 6 años llevo pastoreando esta congregación, y en 6 años con una mano te puedo mencionar a las personas que han llegado a mí diciéndome: dame más responsabilidad. Porque no lo queremos, porque consideramos la responsabilidad como una atadura en lugar de una oportunidad. Deberíamos de cambiar nuestra forma de pensar si en realidad quisiéramos trascender. Dice la palabra de Dios en el verso 3 que David le dijo a Salomón: cumple con los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. En otras palabras, ser responsable con lo que se te está confiando y ser responsable con aquel que te lo confió. Entiende algo, Salomón: no solamente es mi respaldo el que te doy. Has llegado a ser rey porque Dios te ha confiado su unción. Tú estás en el lugar de autoridad donde estás y has logrado lo que has logrado porque Dios te ha dado esa medida de confianza. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con la confianza que Dios nos ha dado? ¿Estamos valorándola? ¿Estamos buscando más? ¿O simplemente hacemos como que hacemos? Como jefes de familia, ¿estamos siendo responsables? ¿Estamos siendo cabeza en cuanto a la provisión, en cuanto al liderazgo, en cuanto a la visión? Debemos de dejar de comportarnos como niños caprichudos que solo quieren hacer lo que quieren cuando quieren o cuando se sienten movidos a hacerlo. La responsabilidad no tiene como fundamento la emoción, tiene como fundamento el compromiso. David le dice a Salomón: así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. David le dice: tu mayor responsabilidad es con Dios. Y eso a veces es algo que olvidamos, porque argumentamos tener responsabilidad con la familia. ¿Y por qué no se congregó? Ay, es que fíjese, tuve presentación de X o Y cosa de mi niña en la danza y tuve que ir. Pero tu familia ni tiempo le dedicaste, te lo sacaste de la manga. Dices tener responsabilidad con tu empleo. Me gustaría recibir de tu jefe una carta donde expida todas tus habilidades, donde exprese la labor que desempeñas al interior de la empresa, al interior del negocio, y qué clase de trabajador eres. Chismoso, entrometido, flojo, se la pasa en el celular cuando quiere que le paguen las 10 horas. Muchos de nosotros no estamos siendo responsables con lo que se nos ha confiado. David le dice a Salomón: no debes olvidar que tu principal responsabilidad es con Dios. Y yo creo que este es un buen tiempo para detenernos un momento y preguntarnos si realmente estamos comprometidos con Cristo o seguimos siendo un grupo de simpatizantes que solo está involucrado en el culto al Señor.
¿Estás comprometido con Cristo o simpatizas con Cristo? Porque si tú simpatizas con Cristo, te vas a ir al infierno. Solo la gente comprometida con Cristo va a poder un día presentarse delante de Dios y mostrar en sí mismo la imagen de Jesucristo. Hay una fábula que me encanta y es la gallina y el puerco. Cada vez que tengo oportunidad de contarla, la cuento. Y sucede que en esta fábula están en una granja un hombre y una mujer. Y la mujer le dice a su esposo: ¿qué quieres que te haga de desayunar mañana? Y él le dice: se me antoja huevo con jamón. Y los animalitos de la granja empiezan a escuchar y todos empiezan a decir: mañana desayunan huevo con jamón, huevo con jamón. Y llega la noticia a oídos del cerdo, el único cerdo de la granja, y empieza a gritar y a llorar: no, por piedad, huevos con jamón no, por piedad. Se acerca a la gallina y le dice: cálmate, es solo un desayuno. Y voltea a verle el puerquito y le dice: para ti es fácil porque en ello estás involucrada, pero yo estoy comprometido. ¿Sabes quiénes llevan la carga de la iglesia? ¿Quiénes llevan la carga de una familia? ¿Quiénes llevan la carga de un matrimonio? Los que en realidad están comprometidos. Y a veces del par de cónyuges solo uno está comprometido. Y eso es lamentable. No vamos a poder trascender mientras que el compromiso no sea el adecuado. Si no puede decir amén, diga: hay poder. ¿Dónde está nuestro compromiso? ¿Vamos a continuar esperando a que terceros vengan a resolvernos lo que como hombres ya deberíamos de resolver? Yo cuando llego a escuchar situaciones de hombres de mayores de 23 años que no pueden resolver sus problemas, yo pienso: ¿qué clase de hombre es este? Y noticias de hombres que tienen más de 40 años, que tienen que venir terceros a resolverles la vida porque son incapaces de hacerse responsables. David le pone las cartas sobre la mesa a Salomón y le dice: si quieres llevar este reino a más, jovencito, deje de comportarse como un niño y adquiera responsabilidad. Hay gente que se la quiere vivir chapoteando todo el tiempo. No está pensando en un futuro definido. ¿Qué quiero para el día de mañana? ¿Me pienso casar? ¿Dónde voy a vivir? Viven todavía bajo la mentalidad de: aunque sea bajo un árbol, mientras haya amor. Los mosquitos acabarán con ese amor. Salomón recibe la instrucción más preciada que David no encuentro habérsela dicho a ningún otro de sus hijos: hazte hombre, hazte hombre, porque este reino es para hombres que se saben fajar los pantalones y que saben tener responsabilidad en su vida. No gente que se está escondiendo detrás de las circunstancias. Ay, no, es que ahora no pude. Ay, es que me siento mal. Ay, es que estoy enfermo. Ay, es que estoy delicado. Y para todo tienen una justificación. Holgazanes. Un hombre así no podía llevar el reino de Israel a más. Tenía que adquirir responsabilidad. Y su principal responsabilidad era con Dios. De ahí parte todo. Si no somos responsables con nuestro Dios, ¿cómo habremos de ser responsables con las personas que nos rodean? Puesto que a ellos no les debemos nada, pero a Él le debemos todo cuanto somos. Dice la palabra de Dios
Continuando la lectura hacia el verso 5. Antes de que leamos el 5, déjeme decirle que a continuación David le va a dar instrucciones a Salomón sobre cómo tratar con personas conflictivas. ¿Alguno de ustedes ha atravesado por esos valles de transición con personas conflictivas? ¿Ya no sabe qué hacer? Pues la palabra nos va a enseñar qué hacer con las personas conflictivas. Lo primero que quiero que tenga presente es lo siguiente. Razonen lo que le voy a decir. Una persona incorrecta en un lugar incorrecto no producirá otra cosa salvo problemas. ¿Ok? Una persona incorrecta colocada en el lugar incorrecto solamente te va a producir problemas. Una persona incorrecta en el lugar correcto traerá consigo estancamiento. No puedo poner como administrador de mi empresa a un cuate que le gusta darse la vida que se le antoja. ¿Por qué? Porque aunque el negocio esté funcionando y produciendo, lo va a tener siempre con un exceso de demanda. Así que eso lo va a llevar hacia el estancamiento. ¿Por qué? Porque es la persona incorrecta en un puesto clave. La persona correcta en el lugar incorrecto siempre traerá consigo frustración. Es la persona adecuada para hacer la labor, pero no está en el lugar correcto. No está rodeada de la gente correcta. Tanto ellos se frustran como yo me frustro. Y la persona correcta en el lugar correcto siempre traerá consigo resultados favorables. Así que ¿cuál es el arte en el manejo de personal? Coloca a la persona correcta en el lugar correcto. Pero muy pocas veces lo vemos esto en las empresas. Mucho obedece a intereses personales. ¿A quién puede cubrirme para yo seguir haciendo las cosas a medias? Si tomáramos en cuenta el consejo de la palabra de Dios, créame, nuestra economía nacional sería otra. Nuestra economía personal sería otra. Ahora sí vamos a leer qué le dice David a Salomón respecto de aquellas personas que le pueden generar problemas. Dice la palabra de Dios: ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por lo tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. David le está diciendo: hay situaciones para las cuales la prudencia que requieras te obligará a tomar una decisión inmediata. Por eso decía que ser prudente no es falto de actividad, es tener una actividad con estrategia. Entonces David le dice: a Joab lo tienes que matar. Lo primero que debes hacer es que un líder como él te va a generar problemas. Y tenemos que darnos cuenta que esto a veces incluso comienza a surgir ya a nivel familiar, cuando alguno de los hijos ha crecido y no se independiza. Y entonces empieza a disputar por la autoridad con los padres. Ya no quiere que le ordenen porque ya tiene suficiente edad, pero sí quiere que le resuelvan los problemas. Así que lo que David le dice es: Joab es un hombre que te va a causar problemas. No permitas que llegue a viejo y muera en paz. Y le dice: en cambio, sé bondadoso con los hijos de
Barzillai de Galaad, y permíteles comer en tu mesa, pues ellos me ampararon cuando huía de tu hermano Absalón. Debes de ser un hombre equilibrado. No puedes tratar a todas las personas igual, porque no todas las personas tienen el mismo corazón. Si queremos tratar a todas las personas igual, estaríamos equivocándonos al momento de ejercer nuestro liderazgo, puesto que lo basaríamos en uniformidad y no en hacer prevalecer la unidad. Eso no tiene que ver con que como padres tengan un hijo consentido y uno no tan consentido. Tiene que ver con que seamos objetivos en la forma en la cual vamos a brindarle a nuestros hijos las oportunidades. Y habrá quienes de nuestros hijos las sepan aprovechar, y habrá a quien le tengamos todavía que poner su baberito, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que a cada persona se le debe de tratar según lo que hay en su corazón. Joab era un hombre que le iba a provocar serios problemas a David, a Salomón, y David le dice: lo tienes que matar. Pero a los hijos de Barzillai de Galaad, siéntalos a tu mesa, porque cuando yo huía de Absalón, ellos me dieron la mano. Si algo te va a fortalecer, Salomón, es una actitud de agradecimiento. Una persona malagradecida se cierra las puertas donde sea. Una persona que es agradecida, siempre habrá quien le quiera tender la mano. Entonces David le dice a Salomón: sé agradecido con aquellos que, aunque directamente no te hicieron el bien a ti, me lo hicieron a mí. Y por causa de que me lo hicieron a mí, hoy tú puedes reinar. Verso 8. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjaminita de Bejurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanaim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Escuche esto: sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Tú también eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya esté viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. David le está diciendo: te voy a dar aquello que te va a dar estabilidad en tu gobierno. Y para que tengas estabilidad en tu gobierno, tú debes de saber cuáles son tus responsabilidades. Debes entender cuáles son tus prioridades, y debes tener plenamente identificados quiénes son tus enemigos. Estrategia pura. Y tu enemigo es Joab. Tu aliado son los hijos de Galaad. Y Simí es un hombre que se convertiría para ti en un estigma. Así que tienes que liberarte de ese lastre que podrías arrancar, porque la gente pensaría que tú sigues temiéndole a causa de que yo guardé silencio. Entonces David dice: aunque esté viejo, hazlo sufrir. Hay cosas en nuestra vida que no podemos tentarnos el corazón para tomar la decisión, porque no debemos de tomar las decisiones en base a las emociones, sino en base a la razón y a la guianza del Espíritu Santo. Verso 10: David murió y fue sepultado en la ciudad que llevaba su nombre. Había reinado 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Así que en total reinó en Israel 40 años. Lo sucedió en el trono su hijo Salomón,
y así se consolidó firmemente su reino. Salomón tuvo que ver su reino ser consolidado. Al identificar cuáles eran sus responsabilidades, cuáles eran sus prioridades y quiénes eran sus enemigos. En este momento de tu vida, ¿tienes claro hacia dónde vas? Si no tienes claro estos 3 puntos, tú no sabes hacia dónde te diriges. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo en el ámbito espiritual, en el ámbito secular, en lo familiar, en lo financiero? Considere lo siguiente: camino a sus sueños. Todos vamos camino hacia nuestros sueños, ¿estamos de acuerdo? Jamás comprometas lo que resultaría vital para alcanzar tus sueños. Hacerlo sería como tener un objetivo en tu mente y en un instante olvidar por qué ir ahí. ¿Le ha sucedido alguna ocasión? Qué frustrante es, ¿verdad? Cuando usted está pensando en algo, lo quiere, se dirige hacia allá y llega y ¿para qué vine aquí? ¿Qué iba a hacer? ¿Le ha pasado alguna vez? Que no te sucede en la vida. Avanzaste 45 años, 57, 35. Dices, ¿qué hago aquí? ¿Para qué me dirigí hacia acá? Y es que Adonías no se rinde. ¿Se acuerdan ustedes que en el Evangelio de Mateo dice la Escritura que habiendo Satanás acabado todo recurso de tentación sobre el Señor Jesucristo, lo dejó hasta una nueva oportunidad? Así es Adonías. Y Adonías ahora va a querer imponerse por otro lado. David ya ha muerto. Sube al trono Salomón. Y ahora fíjese. Verso 13. Adonías, hijo de Hagit, fue a ver a Betsabé, madre de Salomón. Y Betsabé le preguntó: ¿vienes en son de paz? Sí, respondió él. Tengo algo que comunicarle. Habla, contestó ella. Como usted sabe, vean la actitud de este hombre. Dijo Adonías: el reino me pertenecía y todos los israelitas esperaban que yo llegara a ser rey. Pero ahora el reino ha pasado a mi hermano, que lo ha recibido pues por voluntad del Señor. ¿Sabe cuál es la madre de todas las traiciones? La insatisfacción. La insatisfacción es la madre de todas las traiciones. Por eso cuando una persona llega a mí y me dice: ¿sabes qué? Recibí en visión del cielo, recibí de Dios, o es mi capricho irme de la iglesia. Adiós. Porque una persona insatisfecha me causará problemas mañana. No puedo tener a nadie a la fuerza a mi lado. He sabido de pastores que dicen: no te voy a dar la carta de traslado, no te vas porque estás bajo mi autoridad. Y a los pocos años, problemas con esa persona porque está insatisfecha. Por eso cuando ustedes vienen a mí y me dicen: quiero servir, mi pregunta es: ¿en qué te gustaría servir? Porque estoy pensando en tu satisfacción. Porque si tú disfrutas lo que haces, en ello alcanzarás tu máximo potencial. Así que si usted está pensando en irse y su oración es: Señor, si no es tu voluntad que me vaya, que el pastor me lo diga, créame, no sucederá. No sucederá. Es más, seré el primero en animarle, puesto que las cosas se evalúan desde el corazón. Y si en el corazón no somos uno, ¿para qué insistir? ¿No? Si en el corazón no somos uno, ¿para qué insistimos en algo que no tiene futuro?
No nos gusta soltar como seres humanos. Queremos que todas nuestras relaciones sean permanentes, pero recuerde lo que ya aprendió. Dice la palabra de Dios: todo Israel esperaba que yo llegara a ser rey. Su fiestita. Y él habla de todo Israel. Cuando Salomón es entronizado, la tierra retumba y tiembla, y él en su fiestita. La gente que no tiene visión se satisface con su propia provisión. Escúchelo, lo repito. La gente que no tiene visión se satisface con su propia provisión, con lo que ellos solos pueden alcanzar, y ya se están ahogando en ello. Salomón no se iba a conformar a su propia provisión. Necesitaba que uno más grande que él le proveyera, y uno más grande que él le proveyó. Amén. Dice: pues bien, tengo una petición que hacerle y espero que me la conceda. Continúa, dijo ella: por favor, pídale usted al rey Salomón que me dé como esposa a Abisag, la sunamita. A usted no se la negará. Muy bien, contestó Betsabé, le hablaré al rey en tu favor. Betsabé fue a ver al rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se puso de pie para recibirle y se inclinó ante ella. Es rey, pero sabe ser hijo. El primer mandamiento con promesa en la ley era: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y Salomón lo sabía. O sea que el inclinarse ante su madre no lo debilitaba en su figura de autoridad, lo fortalecía. Porque si ese rey tiene el temple para reconocer a su madre como alguien especial en su vida, tendrá el temple para cuidar de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Se inclinó ante ella, luego se sentó en su trono y mandó que pusieran otro trono para su madre, y ella se sentó a la derecha del rey. Quiero pedirte un pequeño favor, dijo ella. Te ruego que no me lo niegues. Dime de qué se trata, madre mía. A ti no puedo negarte nada. Ella continuó: concédele a tu hermano Adonías casarse con Abisag, la sunamita. Salomón sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Entonces Salomón le dice: pero ¿cómo puedes pedirme semejante cosa? Es mi hermano mayor y cuenta con el apoyo del sacerdote Abiatar y de Joab, hijo de Sarvia. ¿Realmente me estás pidiendo que le ceda el trono? Quien realmente quería el trono era Adonías, y sabía que la pieza clave era Abisag, porque Abisag había compartido la cama del rey. Quien tuviera Abisag tenía la balanza inclinada hacia la victoria. Quien tuviera Abisag tenía la ventaja. Porque puedes tener carros de combate, puedes tener personas con talento, pero si careces de estrategia, tus planes fracasarán. ¿Y quién creen que tenía toda la estrategia del reino? Abisag. Así que quien tuviera Abisag, quien tenga una generación, la iglesia que tenga una generación de hombres que no solamente se preocupan por la visión del rey, sino que se ocupan de la visión del rey, pueden estar seguros que esa iglesia va a trascender. Dice la palabra de Dios: dicho esto, el rey Salomón juró por el Señor que Dios me castigue sin piedad si no hago que Adonías pague con su vida por esa petición. El Señor me ha establecido firmemente en el trono de mi padre, y conforme a su promesa me ha dado una dinastía.
Por tanto, tan cierto como que él vive, juro que hoy mismo Adonías morirá. ¿Qué había en el corazón de Adonías? Ambición por tomar lo que legítimamente no le correspondía. No, si Salomón hubiera dicho: te mando 6 meses a tu casa y luego puedes sentarte a mi mesa, hubiera cometido un error. Si le hubiera dicho: 3 años estará suspendido, pero al tercer año puedes venir y reclamar lo que consideras que es tuyo, habría cometido un error. Por eso le dijo: todo dependerá de ti. Y entonces se revela lo que hay en el corazón de Adonías. Y una vez revelado, entonces Salomón puede tomar cartas y dice: este hombre debe morir. Y dice la palabra de Dios: enseguida el rey Salomón le dijo a Benanías, hijo de Joiada: ve y mata a Adonías. Al sacerdote Abiatar el rey mismo le ordenó: regresa a tus tierras en Anatot. Mereces la muerte, pero por el momento no voy a quitarte la vida, pues compartiste con David mi padre todas sus penurias, y en su presencia llevaste el arca del Señor omnipotente. Por la memoria de lo que algún día hiciste, te voy a considerar el perdonarte la vida, pero estás destituido de tu cargo. Salomón tiene que comenzar a establecer orden, porque tiene personas conflictivas bajo su autoridad. Y la forma en la cual nosotros tratamos a los conflictivos dependerá del grado de amenaza que representen. Hay personas a las cuales directamente las debes de cortar, puesto que su corazón da señas de que no están contigo. Hace algún tiempo tuve un caso con una persona en la iglesia, conflictiva, difícil de tratar, y tuve que llegar el momento en el cual le dije: considere otra congregación, porque conmigo no tiene más destino. No tiene destino. Pasarán años y nunca ocupará un lugar en mi mesa. Por mucho tiempo se pensó que el pastor era el hombre sin voz, sin autoridad, quien tenía que soportar todas las críticas de la gente, todas sus calumnias, todas sus mentiras. Y todavía hay algunos de ustedes de los cuales me llegan por ahí mensajitos. Dice que el pastor no sabe nada. Dicen que el pastor no entiende. ¿Para qué preguntarle a él? Ustedes no saben realmente todo lo que sé. Y si a veces navego con la bandera de la ignorancia, es para darle tiempo a tu corazón, porque les consta que no soy un hombre que tome decisiones por impulso, pero cada uno de ustedes está tomando el lugar que le corresponde. Y llegado el momento, entonces se tendrá que ejecutar una promoción o una destitución. Así pasa. Y así es. A Adonías le tiene que cortar la cabeza. Dice: ya fue. Y tú, Abiatar, solo por la memoria de todo lo que hiciste con mi padre, te dejo vivir, pero ya no más vas a servir en el ministerio. Y se cumple la palabra dada.
a los hijos de Elí. Fíjese qué tremenda cosa. Fue así, verso 27, como al destituir Salomón a Abiatar del sacerdocio del Señor, que se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado en Silo contra la familia de Elí. Joab había conspirado con Adonías, aunque no con Absalón. Es decir, Joab era un hombre de doble lealtad. Le soy leal a David porque él me tomó cuando yo era un insignificante, pero ¿por qué serle leal a su hijo? Un hombre de doble lealtad no es una persona que te pueda asegurar un destino tranquilo en tu vida. Escuché esto en una ocasión del pastor Ofir Peña, y es bien cierto. Jamás coloques bajo tu autoridad a un hombre que no te reconoce como tal. Jamás coloques bajo tu autoridad a un hombre que no te reconoce como tal. Te va a generar problemas. Entonces Salomón ahora tiene que lidiar con Joab. ¿Y qué dijo David? Mátalo y hazlo sufrir. Así que al oír que Adonías había muerto, imagínense, aquel que le hizo las promesas, tú y yo, todo Israel, piénsalo. Ese fue a refugiarse en el santuario del Señor, y igual que Adonías, se agarró de los cuernos del altar. Dijo: esto aquí nadie lo mueve y nadie me saca. Cuando le dijeron a Salomón que Joab había huido al santuario y que estaba junto al altar, el rey le ordenó a Benaías, hijo de Joiada, que fuera a matarlo. Benaías fue al santuario del Señor y le dijo a Joab: el rey te ordena que salgas. Ya sabía que lo iban a matar, porque cada uno de nosotros sabe lo que nuestros pasos nos está acumulando. Cada uno de nosotros sabe lo que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras formas de actuar, hacia dónde nos están llevando. Y dice la palabra de Dios: el rey te ordenó que salgas. No, respondió Joab, de aquí solo me sacarán muerto. Una vez más, de aquí solo me sacarán muerto. Benanías dijo: está en el santuario, voy mejor a preguntarle a Salomón. Y fue con Salomón y le dijo: oye, dice Joab que del santuario solo lo sacas muerto. Y entonces dice el rey: pues dale gusto, mátalo y entiérralo. De ese modo me absolverás a mí y a mi familia de la sangre inocente que derramó Joab. Hay personas que son conflictivas y que para lidiar con ellas no tienes que acabar con ellos de inmediato. Tienes que esperar a que ellos se aten con los dichos de su boca. Se atan con los dichos de su boca, y cuando no cumplen según el dicho de su boca, no eres tú quien fallaste. Estrategia para manejar a los conflictivos. No, es que tú nunca das, tú nunca haces. ¿Qué propones? A ver, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Ya cumplí. ¿Y tu parte? Pues dale gusto, ordenó el rey, mátalo y entiérralo. Verso 32. El Señor hará recaer sobre su cabeza la sangre que derramó, porque a espaldas de mi padre atacó Joab a Abner, hijo de Ner, que era comandante del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, que era comandante del ejército de Judá. Así mató a filo de espada a dos hombres que eran mejores y más justos que él. Que la culpa de esas muertes recaiga para siempre sobre la cabeza de Joab y de sus descendientes, pero que la paz del Señor esté por siempre con David y sus descendientes, y con su linaje y su trono. Benaías, hijo de Joiada, fue y mató a Joab, e hizo que lo sepultaran en su hacienda de la estepa. Entonces el rey puso a Benaías, hijo de Joiada, sobre el ejército en lugar de Joab, y al sacerdote Sadoc lo puso en el lugar de Abiatar. Comienza el orden a establecerse.
Lidio con los conflictivos para abrirles paso a la gente que será útil. ¿Está aprendiendo algo? Por eso es importante que considere que el lidiar con personas conflictivas no es la solución a los problemas. El arte radica en que al hacer lo correcto sigas siendo el bueno. Ese es el arte. Porque mira, todos podemos provocar y producir mártires, pero un mártir siempre tiene voz, aunque su causa sea nefasta, aunque su causa sea ilógica, aunque su causa sea injusta, siempre un mártir tendrá voz. Así que un rey sabio evita tener mártires, y por eso hace que la culpa de cada acción a ejecutar recaiga sobre los mismos infractores y no sobre él, porque él hará lo correcto. Pero ese no es el punto, solo enfrentar a la gente problemática. El arte radica en que puedas quitártelos de encima, siguiendo tú siendo el bueno de la historia, porque un mártir te hará ruido por siempre, por siempre. Así que no le des voz a quien no debe de tener voz. No le des volumen a quien no debe de tener volumen. Dice la palabra de Dios: luego mandó llamar a Simí, y le dijo: constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí. No salgas a ninguna parte, porque el día que salgas y cruces el arroyo de Cedrón, podrás darte por muerto y la culpa será tuya. De acuerdo, le respondió Simí al rey: yo estoy para servir a su majestad y acataré sus órdenes. Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero 3 años más tarde, 2 de sus esclavos escaparon a Gat, donde reinaba Aquis, hijo de Macá. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gat, aparejó su asno y se fue para allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, lo mandó llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí: el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad. En cambio yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. ¿Cómo lidiamos con personas conflictivas? Hay a quienes necesitarás enfrentarlos directamente. Este es el caso de Joab. Hay a quienes tendrás que quitarles su influencia. El caso de Abiatar, destituido del cargo sacerdotal. Hay a quienes los comprometerás con los dichos de su boca, para que cuando no cumplan según el dicho, ellos resulten culpables de lo que a la ligera se comprometieron a hacer. Y finalmente hay otros a quienes les debes de marcar los límites, para que cuando salgan de esos límites se encuentren en rebeldía abierta contra la autoridad. Y solo así se consolida un reino.
teniendo claro cuáles son tus responsabilidades, teniendo presente cuáles son tus prioridades y teniendo plenamente identificados a tus enemigos. El resto es estrategia. Acto seguido, el rey le dio la orden a Benaías, hijo de Joiada, y este fue y mató a Simi. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a orar.